OnePlus TV presenta Somos Magazine con Gabriel Caicedo, Evelyn Carchi, Fabiola Vaquerizo y Sidiña de Weber. Somos Magazine a través de OnePlus TV. Este es un programa especial. Tenemos diversidad de información a través de las entrevistas que vamos a hacer. Recuerden que se transmite los sábados 2:30, su reprise el domingo 2:30 también, y lo pueden ver a través de OnePlus TV en la señal de www.oneplus.tv o en los canales de cable de CNT, el canal 14, Extreme 14, Claro 14 y 514 en HD. Así que cualquiera de esas dos formas pueden verlo. Cristina es una española especialista en medicina tradicional china, vive en China actualmente, está radicada en ese país. Queremos conversar con usted sobre este tema sobre el COVID. ¿Cómo está el COVID? Aquí en Ecuador, al menos le informo, aquí está todo suave, no hay mayores datos de contagio así masivo, está un poco controlado la enfermedad, se sigue vacunando, pero hay datos menores del COVID. ¿Cómo están las cosas en China y cuáles son las perspectivas? Porque allá siempre nace todo. Bienvenida. Sí, bueno, muchísimas gracias por invitarme una vez más. Bueno, el COVID sigue siendo, es menos noticia porque el COVID ahora produce muchísimas menos muertes, pero sigue estando presente en todo el mundo, en todos los países del mundo. Siguen creciendo y también siguen cambiando las variantes del COVID. Ahora ya no tenemos la variante inicial de la que empezamos al principio y tenemos diferentes variantes que producen a veces diferentes síntomas y también diferentes perspectivas de futuro en cuanto a cuándo va a terminar el COVID definitivamente. El COVID ahora produce muchísimas menos muertes, como hemos dicho, y también gracias a la vacuna. La vacuna sigue estando presente y sigue siendo necesaria en este caso, porque aunque las variantes han ido actualizándose durante todos estos años, porque ya llevamos casi 2 o 3 años, ¿no? Con el COVID-19, 20, 21, 22, 3 años, aunque han ido actualizándose, sigue siendo importante, al menos para un sector de la población, para evitar sobre todo muertes e ingresos y que la enfermedad se agrave mucho. Pero según la OMS, todavía sigue siendo el COVID una emergencia sanitaria. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el hecho de que, por ejemplo, yo pregunto a veces en España a mi familia, ¿qué dicen del COVID? No, si no hay, ya no hay porque no se habla. Pero no quiere decir que no haya. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta porque, evidentemente, produce una serie de problemas. Uno de los problemas, por ejemplo, es que hemos reducido la vigilancia y nos ha desconectado mucho de la percepción de riesgo que tiene el COVID, porque aunque no nos enfermemos, también es un poco una lotería, porque hay gente que, yo he pasado 3 y vamos, 2 sin síntomas, sí, pero no sabes si el cuarto te puede producir un grave problema de salud. Entonces, también estamos jugando un poco a la lotería y hemos perdido esa percepción de riesgo de lo que significa el COVID. Y eso creo que también es importante remarcarlo. No para alertar, sino para que no dejemos un poco las medidas preventivas que hemos estado tomando hasta ahora. No hace falta quedarse en casa encerrados, pero sí un poco, pues, seguir llevando máscara es importante cuando estás en un sitio cerrado, prevenir un poquito. Esto sigue siendo importante porque si no, el problema que tenemos con el COVID es que las variantes siguen actualizándose y nosotros nos cansamos del COVID, pero es que el COVID no se cansa de nosotros. Entonces, no terminaremos nunca, pues porque ahora es mucho más fácil tomar medidas, porque no tenemos que encerrar a la gente en casa. Pero sí que es verdad que al menos hay que tomar las medidas básicas de limpieza de manos, máscara sobre todo es importante porque reduce un 70-80% el contagio, etcétera, etcétera. El problema no es que el COVID mate mucha gente, el problema es que va cambiando, va mutando
y nos podemos encontrar el año que viene con una variante que no nos esperábamos y todos en casa otra vez con problemas económicos, etcétera, etcétera. No vale la pena encontrarse en esta situación con lo fácil que es ponerse una máscara. Fallaron tanto en el tema COVID, pues si bien es cierto en un inicio no se conocía nada de la enfermedad, también es verdad que no supieron cómo manejarlo porque fue, o sea, una cantidad de muertes y toda la situación fue realmente incontrolable cuando se suponía que ellos estaban un poco más avanzados en el tema. Bueno, es verdad que no se sabía mucho de la enfermedad como tal, pero sí como que se le salió de las manos. ¿A qué le atribuyes tú eso? La pandemia, la parte más importante no es el tratamiento, es la prevención. Y en la prevención no lo supimos hacer del todo bien. Lo hicimos bastante bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en China, por ejemplo, que hay muy pocos casos, en Wuhan hubieron unos 90.000 casos, pero hay muy pocas muertes. Se hace muchísimo hincapié en la prevención, porque para tú controlar un virus que es altamente contagioso, lo que tienes que hacer es evitar el contagio. Porque si no evitas el contagio, tienes una gran cantidad de enfermos. Y esto es el descontrol. Señores, 3 fases muy importantes, que es lo que hemos hecho hincapié muchísimo. Prevención, la número 1. Tratamiento, la 2, evidentemente. Hay que buscar el mejor tratamiento. Y la tercera, cómo vamos a tratar los brotes. Porque los chinos saben por experiencia que todas las pandemias, todas las epidemias tienen rebrotes. Y el rebrote se puede convertir en otra epidemia, porque claro, se sigue contagiando a la gente. Entonces, claro, se descontroló mucho porque para los occidentales no sabíamos que era una pandemia a nivel mundial. Los chinos tienen experiencia porque ellos han vivido pandemias y son 1.400 millones. Entonces saben controlar grandes masas. Quería preguntarte de la nueva variante, de la BA5, ¿cuáles serían las diferencias con la variante anterior? Y bueno, y para tu opinión, sé que dices que es la máscara lo más importante, ¿cuáles serían las precauciones que nunca debemos olvidar, por lo menos durante esta época que es post-pandemia, que aún existen variantes del COVID? La variante BA5 sigue siendo, y ahora mismo es la predominante en todos los países, sigue siendo también motivo de discusión porque, bueno, a veces no se ponen muy de acuerdo. Sigue siendo muy contagiosa. Es altamente contagiosa y aunque no produce grandes muertes porque también tenemos a una gran parte de la población vacunada, estamos viendo que tiene mucha fuerza en cuanto no a producir muertes, pero entonces sí. Yo diría, si la mejor prevención después de la máscara es aislar o intentar como prevención no ir a sitios muy concurridos sin máscara, o intentar, claro, yo no iría a un concierto mientras está el COVID. Aunque la gente no lleve máscara, pues claro, ir a un concierto representa un tanto por ciento muy alto, muy elevado de infectarse, porque tenemos COVID en la calle. Entonces siempre habrá uno al lado que te puede contagiar el COVID. Y de la responsabilidad social que tenemos todos, cada uno, no solo los gobiernos, porque todos somos el gobierno, sino la responsabilidad social de cada persona, de cada ciudadano, de cada individuo, de decir, bueno, vamos a intentar entre todos hacer un poco de prevención para que esto no siga alargándose, ¿no? Pero esto ya es un poco la conciencia de cada individuo. Bueno, sí, gracias por tu participación, Cristina. Estamos realmente honrados de tenerte una vez más con nosotros y por ser tan explícita en tu alocución. Vamos a consultar otras ocasiones con un poco más tiempo. Con gusto. Cristina Verdú, que es una especialista española que vive en China, está afincada allá, nos está explicando sobre el tema del COVID que no ha terminado y que muchos ya creen que terminó, pero no, todavía está. Bueno, tenemos ahora a Inés Manzano. Ella es una reconocida luchadora del ambiente, es gerente general del estudio jurídico Manzano y Asociados. ¿Cuál es el tema que convenimos hacer? Recuerda, candidatos y su acercamiento a la sostenibilidad. Bienvenida, Inés.
Mira, hablar de la basura y la recolección no gana votos, ¿no? Pero, y de hecho por eso es que nunca se ha hablado de esa manera, pero creo que ya es hora de hablar acerca de qué clase de ciudad quieres tener, ¿no? ¿Qué clase de bienestar quieres darle a tus ciudadanos, ¿no? ¿Quieres que esperen el bus? Y porque además tienes que entender que la mayor cantidad de ciudadanos tienen un nivel tal vez un estrato en el cual está clasificado como C y D. Es decir, que tú necesitas como candidato, como alcalde o como prefecto, tratar de solucionar aquellas cosas que están por fuera de su presupuesto. Es decir, salud en el caso de a nivel nacional, educación en el caso de nivel nacional, pero además tienes cosas puntuales en los GATS provinciales y municipales, como el agua, como la basura, como las áreas recreacionales. O sea, tienes cosas que van a mejorar la calidad y el bienestar de los ciudadanos, que al final del día es lo que debería de interesarte. O sea, poner en el centro al ciudadano de las políticas públicas, cosa que no se ha hecho. Y tratar también de que aquellas cosas que vas a prometer o que tienes, porque el Ecuador está repleto de ordenanzas municipales, locales, de leyes, decretos, acuerdos, pero muchas veces no se cumplen, pero no tienes ni presupuesto para cumplirlos. Entonces, la idea es hablarle a o sea, que los candidatos tengan una estrategia de sostenibilidad que sea transversal a todas sus preocupaciones innatas, ¿no? Porque cada candidato pues tiene su perfil y tiene sus preferencias, tiene su propia experiencia personal o profesional. Y aquí lo ideal es que tenga esta como, o sea, que esté trazado en la mitad de cada una de esas áreas que piensa hacer el tema de sostenibilidad. Si lo que yo quiero hacer es más infraestructura, es decir, crear más puentes, avenidas, calles, etcétera. Entonces, ¿cómo lo ato a la sostenibilidad? Entonces, ¿qué hago? Bordillos, veredas para que caminen decentemente, pero adicionalmente, ¿qué les pongo? Les pongo árboles, o sea, mira, hay que mirar cómo éramos antes. Yo me acuerdo que cuando yo era chica y vivía en Guayaquil, caminar por ciudadelas como Urdesa o como Samanes o como el barrio Centenario, el mismo centro. ¿Cuáles crees tú que sean promesas de, digamos, ahora de campaña con estos, los que se van a reelegir y los nuevos candidatos, que realmente puedan cumplir? O sea, que no quede en el aire, sino que realmente se puedan llevar a cabo y que así se beneficie y poder hacer algo que realmente tengamos un beneficio para la colectividad, en este caso en el tema de medio ambiente. Pero yo creo que de lo que veo a nivel nacional, no solamente voy a hablar ni de Guayaquil ni Quito, pero hay 221 municipios, y bueno, y las provincias del Ecuador. Lo que vemos es aquellos municipios que han pedido la competencia ambiental, han comenzado, por ejemplo, lo bueno, a tener sus comisarías ambientales, su estructura un poco deficiente, pero comienzan a tener su estructura y eso digamos, es como una válvula de escape para el ministerio, que es un ministerio nacional, porque localmente hay alguien más que va a coger esas competencias y que va a poderlas hacer. Y por el otro lado, creo que la otra cosa importante, por ejemplo, la prefectura del Guayas, me gusta muchísimo la cantidad de subsistemas de áreas protegidas que ha creado y que no se conocían y que inclusive se han encontrado especies únicas y eso es muy bueno para los recursos genéticos en el momento en que nos lancemos a, digamos, explotar los recursos genéticos y que nos den obviamente los beneficios de lo que se saque, ¿no? Así, por ejemplo, la ranita famosa que tiene un veneno en el lomo mucho más potente que la morfina, o la famosa ayahuasca, que se la llevaron unos laboratorios, un laboratorio americano, pero la ayahuasca es algo nuestro, muy propio de nuestra Amazonía. Pero obviamente todos los beneficios fueron para... Entonces, esas cosas que vas como creando subsistemas y vas protegiendo es importante. Y de ahí que el consejo para los futuros, o sea, lo que pasa es que tienes que aprovechar la infraestructura que tienes, ¿no? Y el presupuesto para el cual tienes. Tienes dos códigos, el código del COTAD y el código de finanzas que te dicen específicamente cómo debes de utilizar los recursos. Entonces, cuando has pasado crisis como la crisis que hemos tenido de la pandemia a nivel mundial
y se proyecta una recesión para el próximo año, que es una recesión que viene de los países grandes como Estados Unidos, pero que repercute en el Ecuador. Entonces tienes que ser mucho más inteligente en cómo utilizas tus recursos económicos. Y por eso digo que tienes que montarte a la infraestructura que ya tienes, o sea, esa planificación que ya va andando y que de ahí te vas montando a la sostenibilidad. Por ejemplo, si lo que ya anda es los temas de agua potable, y necesitas aguas lluvias y aguas servidas, pues por ahí tienes que hacer, porque eso es un tema importante ambiental. La mayor cantidad, si tú ves las estadísticas de los dispensarios del Ministerio de Salud, la mayor cantidad que están dentro de áreas urbanas tienes enfermedades como gastrointestinales y tienes otras enfermedades respiratorias. Eso es polvo y lo otro tiene que ser aguas residuales. Cuando tú escuchas la desnutrición crónica infantil que habla el Estado como política nacional, si tú la ves y ves las acciones, entre las 10 o 12 acciones, vas a encontrar que tienes una que es muy buena, que dice que debe de proveerse de agua potable a las comunidades, porque si no tienes agua potable, los niños siguen enfermándose y los niños no tienen ese desarrollo adecuado y el bienestar que estábamos hablando. Entonces, si ves, hay una interacción entre lo que es la sostenibilidad, el medio ambiente, la conservación, el estar bien en los recursos naturales con el tema de salud. Pero es que va de la mano, uno con el otro. ¿Qué es lo que a ninguna candidatura le debería faltar como lo más importante para la sostenibilidad en nuestro país, en nuestra ciudad? ¿Qué es lo más importante? O sea, lo que es un requisito indispensable que deba estar. Yo creo que el tema de aire es importante. Nosotros tenemos, la Organización Mundial de la Salud habla acerca de que la contaminación por aire tiene un efecto directo a todo lo que son enfermedades, como yo decía, respiratorias, y causa, hay como millones de muertes, no me acuerdo el número, pero atribuidas a la mala calidad de aire. La mala calidad de aire viene por los combustibles fósiles del transporte, sobre todo del diésel, porque aquí en el Ecuador nuestro diésel no es el mejor y cuando va la combustión, como no tienes adecuados filtros, el material particulado afecta a las personas. Entonces, yo te diría que uno es ese tema, el segundo es el ruido, el bienestar. Yo no sé si ustedes han estado caminando por el centro y tienen ese ruido espantoso o porque hay falta de control de una actividad de comercio o de una actividad de construcción que afecta a los moradores. Eso se da. Los decibeles están regulados ya. Entonces tendrías que hacer control. Están regulados por horario y también están regulados por actividad. Es decir, en una zona comercial es tanto de 8 a 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 8 de la mañana, lo mismo en una zona residencial o en una zona industrial. Y por último, el tema del agua, ¿no? El agua es vital y el agua me refiero a todo lo que tiene que ver con el agua, desde el agua potable, la captación de dónde tú captas esa agua potable y el tratamiento de las aguas residuales. Y de ahí tienes cosas muy pequeñitas, como pequeñitas en el sentido de que, digamos, que son importantes, pero que las que te he nombrado, las 3 primeras, sí que necesitas hacerlas y no digo que son fáciles, pero que sí puedes montarte sobre infraestructura que ya tenga un municipio o una prefectura. Y de ahí el tema del reciclaje, que lo debes de hacer, pero construirlo con el consumidor. Hay leyes, en Guayaquil hay una ordenanza de eso hace 5 años y no se cumple, porque fue un tema, digamos, más político que de conciencia. Y si la ciudad de Guayaquil, que es la que mejor administra los 121 municipios, sus recursos, no la cumple, ¿qué vas a esperar de municipios más pequeñitos? Entonces creo que eso también se puede comenzar a retomar y tener un contacto con la fauna urbana, que también me encanta, que es un tema importante e interesante para el desarrollo de las personas. Mira que si no tuviéramos áreas de parques en la pandemia, creo que hubiera habido más afectaciones, inclusive, como decían, las afectaciones de enfermedades mentales que salieron por el encierro.
Entonces tú necesitas, por eso te digo, tienes que poner al hombre, al ser humano y su bienestar en el centro de la política pública y tener esa empatía para poder crear un mejor nivel de vida para ellos. Bueno, estamos con el señor Jaime Mantilla Anderson, reconocida figura del periodismo nacional. Él fue el propietario del diario Hoy, un diario realmente muy importante. ¿Cómo cataloga las actuales reformas que se han hecho a la ley de comunicación? Bienvenido. Gracias, Gabriel, y un saludo especial a usted, a toda su audiencia. Bueno, lo que le puedo decir es que personalmente yo no estoy de acuerdo con la existencia de una ley de comunicación. ¿Por qué? La ley de comunicación está, desde mi punto de vista, atentando contra un derecho humano fundamental, que es la libre expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión de ese pensamiento. No requiere una legislación especial para que uno pueda utilizar esas libertades. Lo que sucede es que los poderes deben tener una ley que les obligue a transparentar sus acciones, tanto el poder político, el poder económico, el poder social. Todos los ciudadanos que en alguna forma hacemos transacciones con los poderes, con cualquier poder, debemos ser transparentes. Y por eso es que en el tiempo del doctor Gustavo Noboa, en el gobierno de Gustavo Noboa, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos presentó una propuesta para que se promulgue una ley de transparencia, la ley que se llamaba de libre acceso a la información. Fíjate la diferencia, ley de comunicación o una ley de libre acceso a la comunicación. Esa ley se promulgó en el tiempo del doctor Gustavo Noboa, se la reglamentó en el tiempo de Lucio Gutiérrez, muy mal reglamentada, a tal punto que en el gobierno de Alfredo Palacio se anuló ese reglamento y se emitió un nuevo reglamento, ya que era una ley orgánica. Por eso se llamaba LOTAIP, Ley Orgánica de Transparencia y Libre Acceso a la Información. Entonces, si es que esa ley no habría sido sepultada, no ha sido hasta el día de hoy, según lo que yo conozco, derogada. Si es que esa ley no habría sido sepultada en el gobierno del señor Correa, no habría habido chance para una cantidad impresionante que hemos vivido de corrupción. Porque, de acuerdo a ella, toda gestión de una persona con el sector público, desde los salarios hasta los negocios, tenía que transparentarse en la página web de la entidad, tanto la ofertante como la contratante. Y eso nos permitía a todos los ciudadanos, no solo a los periodistas, que es otro de los errores, creer que los periodistas necesitamos una ley de comunicación. Pero tiene que haber una regulación de algún tipo, porque ha habido también excesos, ¿no? Existen excesos también, sobre todo ahora que existen las redes sociales, hay un exceso de mucha mentira, mucha noticia perjudicial, no comprobada, que se lanza y que incluso se coloca como medios como fuentes de esa información. Tiene que haber algún tipo de regulación. ¿Usted cómo cree que podría mejorar? Antes de que existan las redes sociales, que podríamos hablar aparte de ese problema, de ese fenómeno de las redes sociales, antes de que existan las redes sociales, siempre existió la posibilidad de recibir información mentirosa, de recibir medias verdades, falsas verdades, o lo que le agradaba al ciudadano de la calle. El problema fundamental es que en los medios de comunicación serios, en los medios de comunicación inclusive no serios, todos los medios, ¿de qué es lo que viven? De la credibilidad que producen. Si es que a usted le creen, a usted lo ven, o lo leen, o lo soportan. Pero si no le creen, usted perdió todo. Y eso es lo que sucede en el mundo.
No se necesitan leyes para ganar credibilidad, se necesita buscar la verdad, ser transparente. Yo creo sinceramente, si nos metemos un poco en las redes sociales, hay millones de personas que sueltan cualquier cosa y anteceden su texto. Me dijeron, escuché, perdón, el periodista serio primero ve la fuente y analiza la fuente, analiza el texto que esa fuente le ha dado, publica la fuente. Los periodistas no somos chismosos, somos simplemente relatores de lo que vemos o de lo que recibimos y comprobamos que tiene la verdad, que ha buscado la verdad en contexto, que es el otro punto. Uno puede estar hablando una cosa fuera de contexto y eso es una media verdad. Entonces, yo insisto, el periodismo no es un juego de niños ni es un juego de audaces. El periodismo ni tampoco de showmans, de gente que le gusta aparecer en la televisión y verse mucho. El periodismo es de gente humilde. Y como decía Richard Kapuscinski, los periodistas tienen que ser, primero que nada, buenas personas. Y una buena persona no miente, una buena persona no busca el escándalo, una buena persona busca explicar la realidad que ve de buena fe. Con leyes de comunicación no va a impedir que las redes sociales influyan como influyen, mucho más que lo que estaba influyendo la televisión o la prensa. Yo creo que las redes sociales, en una forma u otra, van a llegar a ser la razón de ellos mismos. ¿Cuáles son las razones de ser de las redes sociales? Herramientas, como eran los periódicos, el papel era una herramienta, la prensa para imprimir, una herramienta, el micrófono, una herramienta, la cámara de video, una herramienta, pero ni la cámara ni el micrófono necesitan leyes. ¿Por qué? Porque los que usamos tenemos que tener una serie de conceptos morales que nos hacen lo que decimos buenas personas, que no buscamos la mentira ni el escándalo. Una entrevista especial con la ministra de Telecomunicaciones, Bianca Maino, que según unas encuestas que nos han llegado hace un par de días a nuestras manos, dicen que es la ministra, la funcionaria de mayor alto porcentaje positivo del gobierno actual. Es la mejor ministra. Así que quería felicitarla primero, decirle eso, ese dato que nos acaba de llegar y que pues eso quería manifestarle para empezar esta comunicación. La hemos visto muy activa ahora en la parte sobre todo digital, con estos créditos de 1 por 30 de Ban Ecuador. Realmente esa es una gran noticia para el país. Hay personas que han visto con muy buenos ojos eso, cómo se logró toda incluirse en este tema a su cartera y lo que usted quiere dirigir para mejorar. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Gabriel, por recibirnos en su programa. Gracias a la revista Somos por este espacio también. Un poco ya en la pregunta, nosotros, nuestra misión, nuestra función es la transformación digital y así lo vemos. Una de las herramientas, la fundamental en la transformación digital del país, es la conectividad, en la que hemos trabajado muchísimo, ya tal vez abordaremos el tema más adelante, pero como consecuencia de esa conectividad que hemos venido desarrollando hasta ahora en estos casi 16 meses de gestión, sin parar, porque efectivamente no paramos, no existe, no hemos tenido un día de descanso hasta el momento de hoy, nadie en mi equipo, y eso se ve en resultados, se traduce en resultados. Aprovecho el espacio para anunciar que en este mes y el próximo vamos a pasarnos todos los días inaugurando algo, y eso es lo que hemos construido en todos los meses anteriores. Ya tenemos que lanzar, que exponer y que exhibir como resultados tangibles. Le decía que la misión nuestra es la transformación digital del país y dentro de eso de la ciudadanía individualmente. Nuestra función, nuestra misión está enfocada principalmente a cerrar esa brecha digital que se siente mucho más fuerte en las poblaciones más marginales y rurales. Esas son las que hemos conectado y a ellas es que va dirigido el crédito de Ban Ecuador en términos generales, por direccionamiento del Estado.
del gobierno. El crédito 1x30, que es esta facilidad de prestar una cantidad de dólares asequible a grupos que quieren desarrollar, que quieren producir en estas escalas en el 1x30, lo hemos llevado de manera digital. ¿Y por qué? Porque precisamente el público más interesado en este tipo de crédito está en la comunidad rural y marginal, que es la que tiene dificultades para acceder presencialmente, físicamente a una instalación que quedará tal vez en una capital o en una ciudad más cercana, pero que no es su propia localidad. Entonces, le hemos llevado esa oportunidad de créditos a su comunidad rural vía los puntos del encuentro. ¿Qué son los puntos del encuentro? Centros de servicios gratuitos, centros digitales de servicios gratuitos en los que hay el acceso a muchas plataformas que no nos va a alcanzar el tiempo para comentar, pero tenemos muchas clases de servicios. Hemos incluido el servicio de Banecuador para que puedan desde usar el simulador, que les permite el simulador del producto financiero del que estamos hablando, poder jugar y ver cuál sería su cuota pagable y por cuánto tiempo el crédito para poder salir del pago y poder obtener su emprendimiento, crecer su negocio. Conversamos con varios emprendedores el día del lanzamiento y nos contaban que varios de ellos quieren ampliar sus locales, otros quieren tomar un local propio porque lo tienen en su casa, otros quieren comprar equipamiento para sus trabajos que son hoy artesanales y los quieren hacer semi-industrializados, digamos así, maquinarias y equipos menores. Todo eso se va a ir viendo, pero es interesante, los vimos trabajando en el simulador y participando en cómo solicitar el crédito, y eso es lo que llevamos. En este caso específico, la oportunidad de acceso a estos créditos productivos de escala social en los puntos sociales, digitalmente, para que no deban de trasladarse, o sea, prácticamente su casa o su comunidad. Y veo que la dinámica también es súper buena en el ministerio. Se ha desarrollado este Challenger para resolver la innovación de las grandes empresas del país. Eso también es una buena nueva también, y quería que nos explique un poco sobre ese tema. Sí, ese es otro ámbito. El ministerio que me honro en presidir y el sector de telecomunicaciones es muy amplio a día de hoy. El mundo digital es muy amplio y abarca todas las actividades humanas y productivas y de gobierno a hoy por hoy. Entonces ya hablamos un poco de lo social y de créditos productivos en ambientes rurales y de centros de servicios gratuitos digitales, y ahora hablamos un poco de la parte empresarial. Exacto. ¿Qué hicimos? Luego de la visita oficial del señor presidente Guillermo Lasso a Israel, hicimos realidad lo que él fue a hacer allá. ¿Qué fue a hacer allá? Traer innovación tecnológica al país. En el campo que me corresponde, ¿qué hicimos? Fundamos apenas un mes después de la visita a Israel, con parte de las grandes empresas que acompañaron en la delegación a esta visita oficial y otras tantas adicionales, el primer hub de innovación tecnológica del país. Ese hub está conformado por empresas grandes que no solo son de tecnología, son grandes empresas comerciales o industriales, y nosotros como Mintel hicimos el apoyo de política pública y de asistencia desde el lado de gobierno, pero los impulsadores son ellos. ¿Cuál es el objetivo de ese hub de innovación tecnológica? Que realmente todos los servicios digitales en línea se vayan utilizando en las empresas y en el ambiente productivo para muchísimos fines, y voy a poner un pequeño ejemplo. IoT, Internet de las Cosas. Nosotros lanzamos una regulación unos meses atrás para facilitar Internet de las Cosas, que es un tipo de tecnología. ¿Para qué le sirve específicamente al sector productivo? Si usted tiene una camaronera y conecta la piscina, el sensor, el camión, el momento de cosecha y el peso de las larvas para cosechar, puede saber en qué momento es el óptimo para cosechar, para transportar, no desperdició producto, alimentó a tiempo, resultado muy fácil, lo estoy haciendo muy simple, produce más. Para eso sirve la tecnología, en este caso que es industrial. Si lo aplico a comercial, inauguramos un robot perchador de grandes establecimientos de supermercados hace pocas semanas. Para muchas cosas sirve la tecnología en la parte comercial, industrial y productiva, muchísimas. Se sorprenderían si les cuento que hay la segunda empresa de pesca exportadora más grande de Latinoamérica, que está en Manta, en Ecuador. Tiene un ingeniero en telecomunicaciones como gerente general, porque sus procesos productivos tienen que ser tan exactos y precisos en su trazabilidad, que es lo que su gran consumidor en Europa le exige. Excelente. Imagínense cuánto puede hacer la tecnología y la innovación en la producción. Eso es lo que estamos haciendo en el Hub. Y el Challenge al que usted se referencia es el primer producto visible del Hub. Llevar la tecnología y hacer la realidad su uso y su mejora para las empresas, lo cual eleva producción, da empleo, genera reactivación, vende más, llega a más gente. Realmente el Ministerio de Telecomunicaciones, yo te quiero
felicitarla porque tiene bastante información y bastante actividad. Realmente en este momento yo que no se puede hablar en un solo tema específico, pero porque hay tantas cosas de las cuales hablar. Hay su actuación en la Cumbre Internacional Minera de Machala, que fue hace poco tiempo también, donde el papel de la tecnología fue importante en el desarrollo de la minería. Quiero primero aprovechar el espacio para agradecer al sector minero, que ha sido un gran aliado con resultados ya tangibles, y por eso estaba yo en la oportunidad que me dieron de inaugurar la cumbre minera en Machala y también la cumbre nacional en Quito hace un par de semanas atrás, para ver un poco la interrelación. Nosotros como telecomunicaciones somos un sector estratégico y el sector minero también lo es, pero quien desarrolla el sector minero son empresas privadas. ¿Cuál es el tipo de acercamiento o alianza que hemos hecho? Y ese es el agradecimiento y el trabajo conjunto que tenemos con el sector minero. Ellos en gran parte nos están ayudando a conectar comunidades aledañas a sus infraestructuras mineras, que justo están en sectores marginales y rurales. Entonces, o bien están desarrollando su conectividad para sí mismas y compartiéndola a las comunidades aledañas, o bien inclusive están creándole nuevas conectividades a esas comunidades. En ese sentido tenemos un gran enlace con el sector minero y en retroalimentación a esa colaboración que nos han dado a nivel nacional y con la que parte de la que hemos logrado, por causa de la cual hemos logrado tantos resultados con esa inversión privada, entre otras que tenemos también, es porque a la minería le interesa mucho la tecnología. Claro. ¿Qué es lo que importa en la minería? La trazabilidad de la carga. En las minas, la tecnología es importante. Yo tuve la oportunidad de visitar una mina inteligente fuera. Resulta que no hay personas trabajando. Los vehículos de extracción minera, que son enormes, son del tamaño de un edificio. Una persona es así, comparado con el camión del minero, es autopropulsado desde una cabina central. No hay excavación humana, sino como una máquina que con la mayor precisión le dice dónde, hasta dónde y hasta qué perforar. Sin derrames, sin contaminación, sino algo muy menor y controlado, sin emisión de gases. Todo eso nomás desde la extracción y la seguridad humana. Quiero decir que la minería, apropiándose de la tecnología, se vuelve mucho más amigable para el ambiente y mucho más segura para los seres humanos. Es una sorpresa positiva también que el Ministerio de Telecomunicaciones haya también unido fuerzas con Épico, que es una entidad del municipio de Guayaquil. Nosotros trabajamos con muchas instituciones públicas y privadas, en este caso con Épico en Guayaquil, que es la Agencia de Transformación Digital de Guayaquil, con Quito es el PAR, en Quito también tenemos otras actividades con ellos. Recientemente tuvimos la ocasión de reunirnos con Épico en Guayaquil y lo que derivó de esa reunión es que ellos tienen levantado una agenda con hitos específicos de transformación digital de la ciudad, que hemos acordado que vamos a celebrar un acuerdo en conjunto para replicar a nivel nacional, y les ofrecimos que lo podríamos posicionar a través de AME, que es la Asociación Nacional de Municipalidades con las que trabajamos una articulación impresionante. Y aquí hago una precisión interesante, que tal vez no podría parecer, pero es increíble la penetración de la tecnología y las telecomunicaciones. Somos un ministerio profundamente territorial. Nosotros trabajamos con todos los GATS de todos los niveles del país, por diferentes razones: la tecnología, las telecomunicaciones, la información, los catastros, los registros de la propiedad y mercantiles. Muchas razones. Entonces, con Épico acordamos que este modelo de desarrollo de ciudad inteligente y de transformación digital de la ciudad lo íbamos a hacer extensivo a las otras ciudades como modelo, tomando una o dos pilotos más pequeñas, pero que estuvieran interesadas en hacer esta acelerada transformación con este modelo. Y eso es lo que vamos a hacer de interfaz para apoyar a la transformación digital inteligente de otras ciudades. 3.3 millones de ecuatorianos conectados, cerca de 900 puntos de encuentro en 53 parroquias del Ecuador. Eso es una cosa que no se ha hecho antes. Bueno, dato interesante, creo que vamos a llegar a la conclusión con lo que ya hemos conversado antes, atando los cabos, ¿no? Así como vamos nosotros, que todo se va intercalando e integrando. La historia de conectividad nueva en el país, llegando a nuevas parroquias rurales siempre, porque las urbanas en general están conectadas, era 10 por año. Hemos hecho 53 en estos meses de gestión, 15 meses. Hemos conectado más de 6.000 puntos Wi-Fi gratuitos, también rurales y marginales, en lugares de servicios públicos, que son educación, salud, centros de salud, escuelas y centros de gobierno. Y hemos repotenciado 2G, o sea, solo voz a datos, o sea, le hemos dado internet a más de 1.100
sitios vía las antenas de telecomunicación de 2 a 4G potenciadas, que se llama, suman 3.3 millones de personas. Esa inversión para todos los beneficiarios ciudadanos ha sido gratuita y de parte del Estado no se ha erogado un centavo. Todo se ha dado a base de inversión y gestión. Me pregunta usted cómo. Y el cómo es a través de una integración ganar, sector público-privado. Hoy la conectividad es una base fundamental. Para la parte social, por lo evidente, brecha social, desarrollo, oportunidades. Para la parte privada, expansión de servicios y negocios. Si tenías una población desconectada de 3.3, que es lo que nosotros hemos sido capaces de lograr y de impulsar a una velocidad 5G, porque vamos como una bala en ese sentido, integrar necesidades y beneficios para ambas partes. Si alguien en el sector propiamente de telecomunicaciones, hablando de empresas de tal, que pueden ser internet fijo o móvil, celular quiero decir, o de algún otro ámbito como minería, puede apoyarnos y se beneficia de sentirse bien con su comunidad, de aunar a su comunidad y darle a esa comunidad herramientas que le permitan eventualmente ser un comprador, o un empleado, o un proveedor, o un prestador de servicios, que antes no podía hacer porque no tenía esta conectividad, también se beneficia. Y la gran cosa, la gran receta, es que estas soluciones que le he mencionado, repotenciación, wifi gratuitos, la conectividad nueva ha sido un poco más cara, no son tan caras. El costo-beneficio de lograr esto, si logras indexar beneficios y ganar de los dos lados, es una cuestión solo de gestión. Un gran empuje de gestión, un gran conocimiento de cómo articulas lo público y lo privado, que en mi caso es una trayectoria profesional de toda la vida, y llegar al momento y en el lugar preciso para que ambas cosas hagan un clic. El trabajo que está haciendo la ministra de Telecomunicaciones es la evidencia que en el sector público también se puede ser eficiente y lo está logrando y está haciendo un trabajo realmente increíble. ¿Qué se viene después de todo esto? ¿Qué cosas más habrá después? Porque sabemos que usted va a seguir. En la parte de conectividad tenemos que seguir hasta alcanzar lo que es nuestro compromiso presidencial como gobierno y desde el lado del Mintel. 95% de conectividad 4G en el país, 92%, perdón, en el año 2025. Lo vamos a alcanzar antes. Y necesitamos alcanzarlo antes para cumplir con las metas que se vienen. Lanzamos hace 2 semanas la primera agenda de transformación digital de toda América Latina. De transformación digital. Hay muchas agendas digitales, no hay ninguna de transformación digital. ¿Qué tiene de diferente? Que una agenda digital es pasar a digital las actividades o lo que se pretende realizar. Una agenda de transformación digital es una agenda que recoge, en nuestro caso, 400 actores de la sociedad. Venimos trabajando en esto 1 año, con 400 distintos actores públicos, privados, dentro de esos públicos, 14 ministerios, universidades, sociedad civil, levantando las expectativas y necesidades de llevarnos en diferentes los procesos de todos los que estamos hablando, universidades, o sea, estudios, academia, sociedad civil desde el lado de ONGs, internacional, por supuesto, porque todo eso es una transferencia de información, de recursos, de cooperaciones. ¿Qué se espera? Y hemos construido esa primera agenda de transformación digital a 2025. Estamos muy agradecidos y también satisfechos por esta información que usted nos ha dado. Gracias por la exclusividad y también por darnos este tiempo de una funcionaria que realmente trabaja, la vemos muy movida en su actuación, sobre todo con mucha alegría también, dando toda este nuevo trabajo, esta nueva forma de trabajar y que forma parte de este gobierno que está haciendo obras y son evidentes. Te agradezco mucho, estimado Gabriel, y a la revista, y sí, nuestro compromiso reiterado de mantener el entusiasmo, el compromiso y el ritmo altísimo que hemos venido manejando todo lo posible, porque al final a quien atiendes es a la ciudadanía y no transformas una ciudadanía completa sin impulsar como un motor realmente que no para nunca. Perfecto. Fue la ministra de Telecomunicaciones, Diana Mayno Isaías, que estuvo con nosotros. Por regalarle la intuición, el alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta. Doy mi vida.